¿Qué tal, hermanos? Aquí estamos otra vez. Anoche terminamos una parte de la cuarta parte de este proceso, de este tema. No muy mencionado, no muy predicado. Debería de ser lo primordial. Ahora no me juzgue. No digo todas las iglesias, pero muchas de ellas no toman ese tema. No tendrán muchos candidatos, muchas personas que vengan a oír ese tema. No, hermanos. Vamos a mirar otra vez bien detalladamente que una iglesia glorificada, gloriosa, sin mancha, sin arruga, santa, que este es el proceso de santificación, se tiene que llevar a cabo. Y este es un proceso que solo el Espíritu hace por la misma palabra. La Biblia dice, santifícalo en tu verdad, tu palabra. Todavía ese tema, hermano, de santifícalos, dice en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, ¿por qué usted habla de este proceso? Porque todo este proceso, hermano, óyeme bien, te hablo, porque Él es, como Dios es santo y nosotros somos sus hijos y quiere que seamos como Él es. Primera de Juan te lo dice otra vez. En el capítulo 3 y verso 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Ya se cumplió esa parte, éramos criaturas, pero ahora hemos venido a ser hijos de Dios. Pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser, porque aquí viene ese proceso. Pero sabemos que cuando terminemos de este proceso y Cristo se dé a conocer y se manifieste, vamos a ser igualito a Él, porque lo veremos tal y como Él es. Y como tú y yo tenemos esa esperanza, ese deseo de llegar allí, el verso 3 dice que todo aquel que tiene esta esperanza en Él se va a purificar a sí mismo porque Él es puro. Y ahí tiramos el verso 4 de Pilón y el 5. Todo aquel que comete pecado infringe la ley, viola la ley. Pues el pecado es la violación de las leyes de Dios. Ven por qué tenemos el letrero, vivir de acuerdo a la manera ordenada por Dios. Y luego en el verso 5 dice, sabemos ya que Él apareció. ¿Para qué apareció Cristo? Para quitar nuestros pecados, que es lo contrario a la santidad. Y no hubo pecado en Él. Entonces, hermano, la santificación envuelve cada día hacer un esfuerzo para apartarnos del pecado. ¿Me entienden, hermanos? A veces con la iglesia parece algo como el pueblo de Israel. Sacarlo de Egipto, de la esclavitud en que estaba. Pero el problema después que Dios lo sacó de Egipto era en el camino, en el proceso, diría yo, de la santificación. El problema no era ya sacarlo de Egipto. El problema era sacarle a Egipto de adentro a ellos. Y hoy con la iglesia tenemos un problema. No es solo sacarlo de la esclavitud del mundo y de pecado, pero el problema es de sacarle al mundo ahora de adentro de aquellos que han venido a formar parte de la iglesia. Pero hermano, por eso es que hemos nacido de Dios. No practicamos el pecado. La práctica es una cosa. Juan 3, 1 de Juan 3, 8 dice que el que practica, fíjate, no yo, la Biblia dice, el que practica, la práctica, se da la tarea de vivir así, es del diablo. ¿Pero y por qué? Porque el diablo peca desde el principio, cuando se hizo diablo. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Pues no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no
puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora no me diga, pues hermano, yo pequé ayer, mire, yo soy pecador, entonces yo no he nacido de Dios. No, no fue lo de Dios en ti que pecó. Lo que pecó fue lo tuyo, lo viejo, lo adámico, lo antiguo, que todavía luchamos. Todo ese es el proceso. Por eso es causa dolor, lucha, es batalla. ¿Qué es lo que nos distingue ahora del no cristiano? ¿Cuál es nuestra marca que nos define, nos da a conocer? Que no practicamos el pecado. No digo que no pecamos, sino que no practicamos el pecado. Somos pecadores, sí, pero ya no por práctica, ya no por profesión, por hábitos, por costumbres, pero porque nacimos pecadores. No se te olvide que cuando te bautizaste en las aguas, la carne no se ahogó. Amén. Y la carne es la que produce pecado. Un hermano me dijo a mí, hermano, mire, pastor, yo lo oí hablar, pero le voy a decir que yo no estoy en la carne. Yo le dije, bueno, es cierto, puede que no esté en la carne, pero una cosa te aseguro, que la carne está en ti. ¿No? Es una gran verdad. No se te olvide que cuando te convertiste ni te bautizamos, la carne no se ahogó. Y cuando hablo de la carne, repito, no hablo de este cuerpo, ni la que compra en la carnicería, sino de una humanidad caída, de una tendencia que traemos al nacer después que Adán y Eva pecaron. Vamos a admitirlo. Nacimos mal, nacimos dañados. Entonces es muy importante que entendamos bien la obra que ahora Dios está haciendo en esta vida. Por eso es que una vez salvo y perdonado, tenemos que pasar por este proceso de santificación, como pudiéramos decir, de limpieza, de purificación. Es por eso que Jesús dijo, y lo que dijo se refería a los cristianos. En Mateo 7, verso 16, Él dijo, hey, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Mateo 7:20 dice, así que por sus frutos los conoceréis. Tiene que haber evidencia que manifiesten que son, que ahora somos cristianos, que el Espíritu Santo está haciendo un trabajo en nuestra vida y que está haciendo, que los frutos, y ese es el trabajo de la santificación, el fruto que estamos produciendo ahora. Pablo le escribe a los Corintios y aquí, siéntate, porque hay un montón de evidencias en la Biblia. Y son tantas que si te da tiempo de escribirla despacio, en 1 Corintios capítulo 1, verso 2, mira lo que dice. A la iglesia de Dios, no a los inconversos. En este caso, le está hablando a la iglesia que estaba en Corinto. Dice bien claro, míralo ahí, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos en todo, en lo que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Otra escritura, 2 Corintios capítulo 7, verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas que Dios nos ha dado, aquí viene el proceso de santificación, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando ¿qué? La santidad. Hay que perfeccionarla en el temor de Dios. Oiga, qué claro habla la Biblia. 1 Tesalonicenses, capítulo 13. Mira por qué. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en qué? En santidad
delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los que santos. Ay, hermano, ¿y cómo borramos esa palabra de la Biblia? Eso es imposible. Ese es el meollo del asunto. Mira, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3 te dice, pues la voluntad de Dios es vuestra ¿qué? Santificación, y que te apartes de la fornicación. Eso está de moda hoy en día. ¿Ah? Mira el verso 4. Que cada uno de nosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor. Y eso implica muchas cosas más profundas. No es una herramienta que yo tengo para usarla cuando la necesito y cuando no la necesito la pongo a un lado. Tesalonicenses capítulo 4, verso 5 dice, no en pasión de concupiscencia como los que no le sirven a Dios, los gentiles que no conocen a Dios. Claro, no estoy aquí para hablar de ahora en cuanto a cosas matrimoniales, pero aquí se incluye. Segunda de Tesalonicenses, segunda, no primera, capítulo 2, verso 13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya elegido y los haya escogido desde el principio. ¿Para qué? Para salvación. ¿Mediante qué? Lo que ahora estamos pasando, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad de la Biblia. Tito, un libro ahí que muchos después de primera y segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 14, dice así, hablando de Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos, comprarnos de toda iniquidad y purificar para sí, aquí viene, un pueblo que Dios quiere para Él, propio, celoso de buenas obras. Y Hebreos capítulo 12, verso 14 dice, vamos a seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hermano, ¿usted tiene algún plan de ver al Señor? Claro que sí, de verlo cara a cara. Quiero verle y estar en su presencia. Bueno, este es un requisito primordial y número 1 para ver al Señor. Entonces, hermanos, miren, ya fuimos redimidos, justificados, perdonados, separados, y eso nos hace santos. Porque separarnos para Dios, para vivir diferente. Somos separados del pecado, y esto es santificación. Pero el Espíritu Santo ahora, que es la simiente, todavía permanece en nosotros. Y por eso que nosotros los cristianos, cuando pecamos, nos sentimos mal. Ay, qué mal. ¿Por qué te sientes mal? Porque ya no es tu naturaleza vivir así. Tú fuiste escogido, perdonado, justificado, separado para Dios a través de este proceso de santificación. Mire, vamos a transformarnos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo a través de este proceso de santificación. Que cuando yo lo vuelva a mirar a usted, quizás el año que viene o cada 3 meses o lo que sea, que lo vuelva a ver. Oiga, que usted ve, yo pueda ver y ver que va disminuyendo en su vida, la vida vieja, y que usted va creciendo en esta nueva vida. Usted verá a su vida el disminuir la frecuencia del pecado y el aumento de santidad mientras te mueves hacia esa glorificación. ¿Qué no sería? Hay que examinar nuestras vidas. Si yo después de tantos años
Me convertí en el año 63 al Señor. Han pasado muchos años, 76 años, casi. Y si no ha habido un progreso en mi vida de santificación, hermano, el problema mío ya es crónico. Como creyentes, somos santificados y la seducción del mundo y los deseos de la carne y de los ojos y la vanagloria de la vida se han reemplazado por el amor para Dios, por Cristo, el amor por su palabra, deseando cada día ser más obedientes, más santos, más deseosos de adorarlo. Y nuestra vida por este proceso de santificación debe de ir pasando. Todo esto es el proceso que te llevará finalmente a la glorificación. Ahora, la pregunta que uno se hace, ¿cómo es que eso ocurre? Y si Pablo dice que está en dolores de parto hasta que Cristo sea formado en los creyentes de Gálatas, ¿cómo es que eso va a ocurrir? ¿Por qué medio venimos a hacer, a lograr que eso se forme en nosotros? ¿Y por qué medio venimos a ser como Cristo? ¿Cómo somos santificados? ¿Cómo somos santos? ¿Cómo venimos a ser santos? Es por medio del trabajo del Espíritu, pero envuelve al creyente. Salvación es un trabajo del Espíritu que nos no aparte de la fe y la obediencia. Jesús dijo, si me aman, guarden mis palabras. Así que se requiere una acción del creyente. Nosotros. Es por fe que Dios nos da, pero la fe es un responder a lo dicho por Dios. Mire, antes de terminar por esta noche, por eso tengo que usar esta escritura que está en Filipenses, capítulo 2, verso 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, aquí viene, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora que no estoy presente. Miren, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Y repito siempre, para yo ocuparme de ella, tengo que tenerla. ¿Y cómo voy a ocupar de algo que no tengo, que no soy? No. Y luego dice con temor y temblor, porque le dije que es lucha, es batalla. En nuestra parte, somos nosotros los que trabajamos y nos ocupamos de aquello que Dios hizo ya en nosotros. ¿Cómo tomo yo cuidado de mi vida de relación y comunión y santidad? Se me pide a mí que me aparte de todo aquello. Además aún dice que te aparte de toda apariencia de mal. Porque mira, es Dios en quien nosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero Filipenses 2:13 y 2:14 dice, haced todo ahora sin murmuración y contiendas. El verso 15, para que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, fíjate, sin mancha en medio de una generación que es maligna y perversa, en medio del cual nosotros ahora como cristianos resplandecemos como luminares en el mundo. Hoy, ¿cómo somos luminares? En un mundo de oscuridad, pues hermanos, estamos viviendo diferente. Amén. O lo de adentro me ilumina a mí y me hace consciente de lo que sucedió. Pero es lo de afuera que ilumina a otros. Ellos no saben que eres salvo a menos que vean afuera tu vida que se está expresando. Es Cristo, lo está dando a luz. Está pasando por el parto. Dar a luz lo que ya. Pablo dijo, todavía sufro dolores hasta ver que se logre esto. Y para expresarlo tú tienes primero que experimentarlo al creerlo. Y mira, si esto de ser salvo, santo,
santificación, que es una separación de la vida de practicar el pecado. Por eso es que el que es nacido de Dios no lo practica. Si este vivir tú no estás pasando por el proceso de santificación, usted no tiene ninguna evidencia en su vida de que eso te ha sucedido. ¿Me oyeron? Además, te lo voy a repetir. Si este vivir que tú y yo vivimos no está pasando por un proceso de santificándome cada rato y me voy cada día siendo mejor y sirviéndole al Señor mejor y viviendo la vida más en comunión y en relación con el Señor, mire, te voy a decir que tú entonces no tienes en tu vida, no hay una evidencia que diga que esa santificación está sucediendo en tu vida. Amén. Entonces, ¿qué tan importante es esto? Primero, es que no lo has creído quizás. Lo has leído, pero no lo has creído. Segundo, es que tú no quieres. Y eso es peligroso porque eso es rebeldía. Y tercero, es que nunca te ha sucedido. Tú no has nacido de Dios. Esas tres cosas. Déjame introducirte una escritura. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 13. Y no como Moisés, que se ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Por eso que en 2 de Corintios 3:18, por tanto nosotros todos mirando cara a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, nos vamos transformando de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Bueno, en otras palabras, hermanos, esa transformación debe ir sucediéndonos mientras mantenemos nuestro vivir y nuestro caminar con el Señor. Perdón. Entonces, hermanos, es muy claro que nosotros entendamos que este proceso es muy necesario en nuestro vivir y caminar con el Señor. El Señor dio su ley al pueblo, como nos tenemos su palabra ahora. Y nosotros, si queremos vivir vida santa, tenemos que ver lo que Dios pide, que nosotros vivamos esta vida en santidad. Muy bien, hoy un poquito cortito en esta noche, pero mañana seguimos hablando de este tema tan esencial, tan importante, una necesidad que sin ella nadie verá al Señor. Deja que Dios te santifique. Van a venir algunos hermanitos por ahí, quizás, que te van a incomodar, te van a pisar los callos y alguna situación contraria a tu vida. Y, ay, cómo ese hermano cuando viene y me hace... Bueno, en realidad ese hermano quizás está siendo usado para pasarte por el proceso de la santificación. Y en vez de decir, ¿cómo me molesta ese hermano? Mejor diga, ¿cómo ese hermano me santifica? En vez de responderle como debería, pero le respondo con amor, con paciencia. Lo trato diferente. Mire, nadie sabe de quién estoy hablando, pero yo vivo en un primer piso de un apartamento. Y los que viven arriba, hermano, cómo esa gente brinca y salta y hace cosas y me incomodan a veces. Pero en realidad yo digo, esos vecinos me están santificando. Me están pasando por el proceso de la santificación. Porque me están llevando a que yo sea paciente, que muestre mi amor hacia ellos, que no desarrolle ninguna pasión contraria dentro de ellos. Entonces, hermanos, eso es muy importante entender que algunas cositas quizás Dios va a usar o va a permitir que tu esposo, te santifique. Quizá esposa, Dios va a usar el esposo para santificarte en alguna situación que pasemos por ese proceso de la santificación. ¿Están conmigo? Para los que aman a Dios, todas las cosas
trabajan para bien. Que el Señor nos ayude, el Señor nos haga pensar profundamente en estas palabras. Demos gracias a Dios. Padre, gracias por el trabajo que tú estás haciendo en nuestras vidas a través de tu Espíritu y que está santificándonos, purificándonos cada día, mostrándonos cuando una acción que hacemos que no está bien, el Espíritu nos da testimonio a nosotros y nos damos cuenta. Y qué bueno que ahí Él está para hacer la obra dentro de nosotros, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos, y mañana seguimos aquí donde nos quedamos. Amén. Gracias.